Ponte para acá. Aleluya. Bueno, se nos cayó. Pero bueno, no se preocupen. ¿Por dónde íbamos? A retomar las cosas. Están las líneas saturadas y entendemos que, bueno, Dios sabe todas las cosas. Y que en el nombre de Jesús vamos a poder mantener esta prédica. Amén. ¿Sí? Sí, Señor. Ahí se están volviendo a conectar la gente. Se cayó, pero bueno, estamos acá. Y esto es importante. Que ahí estamos los guerreros. Amén. De nuevo, primera línea. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a esperar que se Vamos a ir conecten. a conectar la gente, esperar Sí. a que vuelvan a recuperar lo Un que... momentito solo. Solamente para que no pierdan la línea de la palabra. No por otra cosa, sino que Da un ahí se recuento va de cómo está empezando. todo. Estamos entendiendo lo que estamos hablando. Amén. Estamos comprendiendo lo que estamos hablando. Cómo Dios nos quiere llevar a esta dimensión. Cómo Dios nos quiere quitar de una apariencia a vivir una vida real en Cristo. Amén. Cómo Dios está restaurando todas las cosas. Cómo tenemos que empezar a entrar en esta dimensión. Cómo dice a mí me impacta esta palabra. Cuando dice que los que creyeron, ¿no? Los que creyeron tenían un corazón y tenían un espíritu. Que bueno, eso a mí me habla muchísimo. Porque aquellos los que creen no tienen más interés por lo suyo. Si Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y esto es importante, hermano. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás viene por añadidura. Y esto es importante. Nosotros estamos centrados en las añadiduras. Si nosotros estamos centrados en el sistema egipcio, en el sistema de la esclavitud, en el sistema de hoy en día, el sistema de hoy en día nos va a controlar. Si nosotros estamos sometidos a los gobiernos nos pueden manipular. Y yo no digo que no estamos sometidos. Claro que estamos sometidos, vamos a estar sometidos siempre a los gobiernos. A no ser que los gobiernos pongan leyes que vayan contrario a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que este tiempo es el tiempo de la iglesia. Amén. Porque los gobiernos no tienen la autoridad para vencer este tiempo. Mire, se levantó una crisis sanitaria y no han podido con ella. Y ahora están levantándose una crisis económica. Y esta crisis económica está causando muchos estragos en familias que están necesitadas. Pero no van a poder con ella. No saben cómo atacarla. Por eso se tiene que levantar la iglesia. Porque este es el tiempo de la iglesia. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Porque la iglesia empoderada, direccionada y realmente restaurando todas las cosas, se va a empoderar y va a establecer el reino de Dios en un territorio. Y dice la palabra de Dios que sobre los hijos de Dios no escaseará el pan, pero allá donde nosotros estemos, seremos provocadores de recursos al territorio. Amén. Entonces nosotros nos tenemos que plantar, porque no podemos vivir una vida pensando, no afanéis en qué de comer, no afanéis qué de vestir, considera los ángeles, considera las aves, considera los lirios. Nosotros tenemos nuestra prioridad. Tiene que ser Dios. Nuestro primero tiene que ser Dios. Y ahí entramos. Cuando Dios es nuestro primero, entonces nosotros hacemos acciones. Y una de las cosas que Dios es el primero es que tenemos que estar ¿en qué? En unidad. El cuerpo tiene que estar unido. El cuerpo tiene que estar unánime, en un mismo sentir, en una misma dirección, donde no hay uno más que otro, sino que tenemos diferentes funciones, pero que cada función edifica el cuerpo en sí mismo. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero nadie sabe más que nadie. Ni nadie es más que nadie. Porque Cristo murió por todos de la misma manera. Por lo cual nosotros tenemos que entender esto. Que tenemos que entrar en esta sabiduría. Que no sea altivo, sino ser humilde para poder entrar en unidad con los hermanos. Amén. Ahora, vamos a entrar en esta dimensión. Seguimos. Romanos 18. 14, 19. 14, 19. Romanos 14, 19. Vámonos para 14, 19. Vamos a volver a este texto. De Romanos 14, 19. Porque me encantó. 14, 19 dice:
Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto es importante. Esto es importante. Babel. Dice que el hombre se puso de acuerdo. El poder del acuerdo. Y dijeron entre todos. Génesis 11 lo puede encontrar. Vamos a edificar una torre que sea alta y que llegue al cielo. Fabriquemos ladrillo y echémosle betún y pongámosle nombre para que no nos podamos dispersar. Y dice que empezaron en el poder del acuerdo, empezaron a trabajar en una misma dirección, con un mismo sentido, edificar. Porque cuando trabajamos unánime podemos edificar. Y Dios dijo, esto se puso fuerte. Se pusieron de acuerdo. Los hombres se pusieron de acuerdo con una mentalidad humana. Y nadie lo va a sacar de esa dirección. Entonces, ¿qué hagamos? Confundamos ¿qué? El idioma. Para que no se pueda entender entre ellos. Y esto es importante. Cuando estamos en el poder del acuerdo, cuando estamos en la unidad, una de las cosas que es importante es que tenemos que hablar el mismo idioma. Amén. Tenemos que hablar el idioma del cielo, no el idioma de la tierra, no el idioma del pesimismo, no el idioma de la religión, sino el idioma de Cristo. Amén. Y esto es importante. Primera de Corintios 1:10. Por aquí. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos, que habléis. ¿Qué dice? Os ruego pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, dice, todos una misma cosa. Amén. ¿Qué dice? Que hablemos todos una misma cosa. Qué importante tener el mismo idioma. Qué importante hablar la misma cosa. Dice que habléis la misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Esto es unidad. Dios nos está llamando aquí para edificar la iglesia, para edificar y para provocar el mayor de los avivamientos de este tiempo. Hablar el mismo idioma. Primera de Pedro 3:8. ¿Cuántos siguen bendecidos? Antes se nos cortó, pero no pasa nada. Aquí estamos todos, recuperándonos. Se quedaron gente por el camino, pero no pasa nada. Ya vendrán. Amén. Primera de Pedro 3:8. Aquí. Finalmente dice, ser todo de un mismo sentir. Diga conmigo, vamos a hacer todo de un mismo sentir. El sentir que hubo en Cristo. Aleluya. ¿Cómo? Diga compasivos. Esto es lo que hay que desarrollar como iglesia. Tener un mismo sentir. Ser compasivos. Amándoos fraternalmente. Misericordiosos y amigables. Esto es lo que tenemos que desarrollar en nuestra vida. ¿Cómo? Compasivos. Amándonos fraternalmente, ser misericordiosos y amigables. Ahí empezaremos a tener una unidad. Porque hasta ahora hemos entendido, sí, qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Gloria a Dios por ese salmo. Pero ¿qué es la unidad? ¿Qué es la armonía? Esto lo entendieron los hermanos cuando fueron en los Hechos de los Apóstoles.
que estaban unánimes y se manifestaba el poder de Dios. Para que el poder de Dios se pueda manifestar como en los tiempos del Pentecostés, tenemos que tener esta unidad que ellos tenían, que es la unidad de la fraternidad, del amor fraternal, de ser compasivos en el nombre de Jesús, de ser humildes, de edificar en la paz. Aleluya. Filipenses 1:27. Porque esto habla del comportamiento y de la imagen que debemos de proyectar al mundo. Porque esta es la imagen de iglesia que tenemos que proyectar al mundo. El amor fraternal, el ser compasivo, el ser misericordioso. Cuando nosotros entremos en esta dimensión de unidad, el mundo tendrá que reconocer indudablemente que algo especial hay en la iglesia. Amén. Y que la iglesia lo lleva a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Filipenses. Aleluya. ¿Cuántos están siendo bendecidos? En el nombre de Jesús, Filipenses. Qué potente está esto, lo que vamos a leer ahora. Filipenses 1:27-30. Prepárese para escuchar. Prepárese para escuchar. Prepárese para escuchar. Filipenses 1:27-30 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es digno del Evangelio de Cristo? Amén. Sin egoísmo, con amor fraternal, soportándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, llorando con el que llora, riendo con el que ríe, sintiendo el dolor ajeno como propio, en un mismo sentir, en la paz y en la edificación. ¿Cuántos están entendiendo? Para que o sea que vaya a veros o que no, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Da igual quien venga a la iglesia o que no venga, pero van a escuchar en toda España y toda Europa de que la iglesia tiene un mismo espíritu. Amén. Aleluya. Combatiendo, dice, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Combatiendo ¿cómo? Unánime por la fe del Evangelio en el nombre de Jesús. Poderosa palabra. Y en nada, dice, y en nada intimidaos, porque lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que haya en mí. ¿Qué quiere decir? Que en los tiempos de dificultad, si estamos en unidad, pase lo que pase, nuestra fe no se va a negar. Ahora dice en el 2, Filipenses 2, continúa diciendo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Aleluya. Nada tenemos que hacer para vanagloriarnos. Nada tenemos que hacer para ser los mejores. Sino que tenemos que mirar a los hermanos como superiores a nosotros. En la unidad. ¿Y qué dice? No mirando cada uno por lo suyo propio. Y esto es importante. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gloria a Dios. Pastor, qué difícil. No.
Esto solamente es para los que creen. Ahora dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que no aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el mismo Dios se despojó para provocar la unidad con el Padre, si el mismo Dios se despojó a sí mismo para que podamos estar unánime con el Padre, ¿cuánto más nosotros nos tenemos que humillar para tener la unidad entre nosotros? Porque si nosotros nos unimos, representamos a Cristo. Cristo está en nosotros. Dice, y Juan 17, dice, y en esto reconocerán que Dios me envió, en que ustedes seáis uno, como yo y mi Padre somos uno. Entonces la gente empezará a reconocer que Dios fue enviado, que Dios envió a su Hijo, y verán su gloria reflejada en nosotros. Amén. Aleluya. Seguimos leyendo. Leamos el versículo 2:14 y 15. 2:14. ¿Qué dice? Hacer todo sin murmuraciones. Hacer todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Amén. ¿Cómo vamos a iluminar? Es que esto es poderoso. Dice Amén. sin murmuración y sin contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de ¿qué? De una generación perversa. Y entonces, ¿qué seremos? Iluminación a las tinieblas. Seremos la luz del mundo. Y esto es importante porque tanto hablamos. Somos la luz del mundo. Sí, ¿qué haces para hacer esa luz? Somos la sal. Sí, pero ¿qué haces para hacer la sal? En Cristo somos uno, pero ¿qué haces para provocar esa unidad? Dios está llamándonos a algo más certero, a algo más fiel, a algo más sincero. Porque esto va a pasar. Porque esto va a empezar a ser. Tenemos que empezar a tener esta honestidad. No buscar lo nuestro propio. Vamos terminando. Tenemos que buscar no lo nuestro, sino lo de Dios. Y cuando entendamos esto, entonces dice que Dios va a provocar esos recursos. ¿Y qué va a provocar? Va a provocar que las maravillas de Dios empiecen a manifestarse. Como dice en Hechos de los Apóstoles 2, 44, 46. Y dice, y entonces le viene temor, un gran temor. Y Dios hizo maravilla. Pero dice, y habrá recursos. La iglesia se llenará de recursos. Y proveerá al pueblo. ¿Y qué va a pasar al pueblo? Que entonces el Espíritu Santo va a añadir a la iglesia los que tienen que ser salvos cada día. Amén. ¿Qué veremos? Veremos la mayor manifestación de todos los tiempos. La mayor gloria de todos los tiempos. Veremos la iglesia posicionada como columna y baluarte de la verdad. ¿Qué veremos? Veremos el gran avivamiento. Pero no será por miedo a la muerte, sino porque la gente se enamorarán de Jesús viendo la unidad de su iglesia. Amén. Y esto es importante, porque ya no vienen a Cristo por miedo a morir, sino vendrán porque están enamorados y porque quieren lo que tú tienes y lo que yo tengo, porque quieren a Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si pudiste entender esta palabra, si pudiste comprender esta palabra, pastora, Amén. vamos a orar
la gente para que sea impartida esta palabra. Amén. Poderoso, Señor, en esta hora, Padre, pedimos, Señor, que tu palabra, Padre, haya penetrado, Señor, los corazones, Padre, el alma y el espíritu de cada persona. Papá, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que los mejores tiempos para la iglesia están por venir. Que la unidad que tú quisiste, Señor, como Dios y el Hijo, el esposo y la esposa, esa misma unión, Padre, habrá en la iglesia en esta hora, Padre. Se empodera una iglesia poderosa, Señor, para salir en el nombre de Jesús. Esa esposa ataviada, esa esposa sin mancha, se prepara para este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a cada uno. Pedimos por cada casa, pedimos por cada familia, Señor, para que tú traigas sanidad, Padre, tanto del cuerpo, del alma, Señor, y del espíritu, Señor. Traemos esa sanidad, reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu de tiniebla, lo reprendemos, todo espíritu de orgullo, de altivez que no deja que esa unidad del cuerpo esté presente en esta hora, en este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que el mejor tiempo para las naciones de la tierra están por llegar. Declaramos que todo lo que han maquinado los políticos y los gobiernos se derriba. Todo espíritu inmundo es derribado en esta hora. Todo altar que no ha sido para Dios, para el verdadero Dios, todo altar es quitado y desplazado por el verdadero Dios, por el altar del verdadero Dios en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Mientras ponemos un poquito de música, quiero terminar con esta palabra. Esta palabra muy importante y que quiero que quede en su corazón. Ahí donde estás, que puedas levantar tus manos. Y que ahí donde estás puedas recibir esta palabra. Juan 17:23 dice, yo en ellos, de fondo, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y los que has amado a ellos, como también a mí me ha amado. Dice, perfecto, para que el mundo, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Amén. Yo en ellos, tú en mí, yo en ellos, en la perfecta unidad, para que el mundo pueda reconocer que Dios envió al Hijo. Es el tiempo de vivir en unidad. Es el tiempo de estar unidos en ese sentir que es Cristo, en ese sentir que es su voluntad perfecta y agradable. Es el tiempo de llamarnos, es el tiempo de estar codo con codo en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos y adora. Aleluya. Amamos tu presencia. Bendecimos tu nombre, Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra direccionada en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz y la misericordia de Dios esté presente en vosotros. Os amamos. Os bendecimos. Amén. Y estamos unidos en un mismo espíritu, el espíritu de Cristo, en la paz para la edificación de la obra de Cristo. Amén. Bendiciones. Que Cristo os amo en el amor de Cristo. Bendiciones para todos los que están escuchándonos desde Cuba, Dominicana, Miami, Colombia, toda esa gente linda que está por ahí. Pero también para la gente linda de Canarias, para el ministerio de la Shekinah. Os amamos y os bendecimos en el nombre de Jesús. Para Italia, bendecimos también Italia. Amén. Un beso, bendiciones. Os bendecimos. Nos vemos el sábado. Bendiciones.